Qué lindo es leer la palabra de Dios, qué lindo es estar en la presencia de Dios. El título de esta mañana es Un naufragio inesperado. Y yo creo firmemente en que Dios mueve nuestra vida para que seamos beneficiados de una u otra forma. Y le agradezco a Antonio Quiñones y a Gladys que me llamaron hace tiempo para tener este tema, porque yo sin saberlo, este tema iba a ser de paz para mi vida personal. Este tema iba a ser de regocijo, de amor, porque últimamente he tenido ciertos problemas, ciertos naufragios en la vida, y muchas veces en el dolor nos cuesta ver la mano de Dios, porque hay problemas que nos nublan la vista, hay situaciones en nuestra vida que nos entristecen el corazón. Y entonces es importante que entendamos de que no importa lo que estés pasando, Jesús sigue teniendo el control de tu vida. No importa las situaciones difíciles que tengamos, Dios sigue teniendo el control de la vida. Entonces no importa lo que pasa a nuestro lado, no importa qué problema, qué enfermedad tengamos, mientras tengamos la certeza de que Dios sigue teniendo el control de nuestra vida. Un naufragio inesperado. ¿Qué es un naufragio? Un naufragio es cuando en el barco se van hacia un lugar que no tenían pensado ir. Y muchas veces me siento identificado con esta historia de Pablo que vamos a estudiar ahora, porque la vida nos lleva a ciertos lugares que nunca nos imaginamos estar. Dios le está hablando esta mañana a alguien que posiblemente perdió a un ser querido y no te imaginaste ese dolor que tienes en tu corazón. No te imaginaste, viste que aquellos niños se portaban mal, pero tú pensabas que tus hijos se iban a portar bien y ahora tienes problemas con tus hijos. No te imaginaste que tu matrimonio se iba a caer porque mirabas allá que habían problemas con el matrimonio, pero pensaste que el tuyo va a estar bien y ahora tu matrimonio está en crisis. No pensaste que la enfermedad iba a llegar a tu vida, pero la enfermedad llegó a tu vida. Hay naufragios en la vida que pasan. Y es importante, por eso regreso al versículo que leí al principio, porque entonces yo entiendo que Jesús ya sabía. Y Jesús me dice, en el mundo no va a haber paz, en el mundo van a haber problemas, en el mundo va a haber enfermedad, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Yo quiero estar con Jesús, yo quiero estar cerca de Él, porque yo entiendo que no importa que venga a la iglesia, que no importa que actúe bien, voy a tener problemas, porque vivimos en un lugar de pecado, vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo de guerra, y la Biblia me dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no me tengo que sentir asustado, sorprendido, simplemente tengo que confiar en Dios, que a pesar de que hayan naufragios en mi vida, Dios está al control de ella. Yo me puse a pensar cuál fue el primer naufragio que pasó en mi vida. Y yo recuerdo cuando tenía 17 años que yo soñaba con ser piloto aviador. Era mi sueño, yo quería ser piloto aviador. Y dije, bueno, si no es piloto aviador, voy a ser ingeniero en sistemas. Y soñaba con eso y traté. Y entonces voy a preguntar los requerimientos para ser piloto aviador, y lo primero que me dijeron eran las horas de vuelo y lo que costaban, y era como que debut y despedida, porque inmediatamente cuando vi el precio yo sabía que no podíamos costear eso. Entonces dije, bueno, no va a ser piloto aviador, me voy a poner las pilas en la escuela, voy a tratar de estudiar para poder ser un ingeniero en sistemas. Y todo estaba planeado perfectamente, digámoslo así. Había estudiado, había tratado de conseguir beca, habíamos visto cómo podría estudiar, y de repente el primer naufragio en mi vida que no me imaginaba, a los 17 años mi padre muere. ¿Cómo le explicas a un niño de 17 años de que Dios está al control de tu vida cuando acabas de perder a tu padre? Es difícil. Y ahora que pasa el tiempo, bueno, puedo ver cómo Dios, como dijo el hermano, a pesar de que hay un camino que escogí o que me tocó en la vida que no debía, Dios siguió en control de mi vida. Dios me sostuvo, Dios me protegió, Dios me prosperó, Dios me alimentó. Dios fue mi padre. Entonces en ese momento no lo entendía.
Y recuerdo que vine a Estados Unidos, como muchos de ustedes, con muchas ganas y deseos de salir adelante, muchos sueños. Y dije, voy a seguir trabajando para ser ingeniero. Y recuerdo que el primer trabajo que tuve, que por cierto no veo a Jackie aquí, pero Jackie fue la que me recomendó, por eso la quiero mucho, tiene un lugar especial en mi corazón. Yo recuerdo que estaba el maestro, el ayudante, y yo era el ayudante del ayudante, pero ya estaba trabajando, que era lo que yo quería. Entonces yo estaba feliz porque ese trabajo me iba a permitir seguir con mis sueños. Y entonces me dijeron, mira Sergio, hay 4 grupos de instalación, estamos trabajando en un hospital en las noches. Entonces el grupo de instalación va a cortar el piso, tu trabajo es agarrar la bolsa y recoger la basura de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Entonces bueno, era un edificio como de 16, 17 niveles que no tenía elevador. Entonces me tocaba a mí agarrar la basura, cargarla, bajarla, tirar al dumpster y regresar. Y bueno, era la mitad de flaco de lo que soy ahora por todo el ejercicio que hacía. Entonces yo me acuerdo que estaba ahí y trabajando feliz, en realidad estaba feliz por la oportunidad que se me estaba dando. Sin embargo, recuerdo un día a las 3 de la mañana que fui al basurero a tirar la basura que había recogido. Y cuando entré en el basurero, puse el pie y se metió un clavo. Yo recuerdo haber llorado, no tanto el dolor, porque sí dolió, pero no fue tanto el dolor. O sea, fue un punzón y rápido levanté el pie. Sino yo estaba llorando de la decepción, de pensar dónde me encontraba en ese entonces, porque no era mi sueño estar tirando la basura a las 3 de la mañana. Yo quería ser ingeniero, yo quería ser piloto aviador. Entonces yo me pongo a pensar en ese ese momento que me encontraba en mi vida. Era difícil que yo pudiera ver toda la picture de lo que Dios tenía para mí. Y tuvieron que pasar 10, 15 años para yo entender que los planes de Dios eran mejores a los planes que yo tenía para mi vida. Pero yo no entendía, es que no puedes entender cuando estás en problemas, no puedes entender cuando hay situaciones difíciles. Por eso es bien fácil cuando tratamos de aconsejar o de animar a aquel hermano y le decimos, perdiste el trabajo, no te preocupes, Dios sabe lo que hace. En realidad, o sea, Dios sabe lo que hace, pero debiéramos ser más empáticos con esa persona y saber, muchas veces la persona sabe que Dios está ahí, la persona sabe que Dios va a proveer, la persona sabe de que pase lo que pase, Dios va a estar con él, pero lo que necesitamos en ese momento es que le digamos, yo estoy contigo, Dios está contigo. No importa el problema que tengas, no importa esa enfermedad, no importa la falta de trabajo, no importa el caos que se encuentre en tu vida, Dios está contigo. Estoy contigo. No sé en lo que pueda servir, no sé en lo que te pueda ayudar, pero cuenta conmigo. Porque como cristianos sabemos de que Dios existe, sabemos de que Dios es real, sabemos de que Dios cumple su palabra, pero hay momentos en la vida en que son tristes. Hay momentos en la vida en que no vemos para dónde. Y vuelvo y con mi ejemplo, porque yo no sé su vida. O sea, ¿cómo le digo yo al Sergio de 17 años de que Dios lo va a bendecir, de que Dios lo va a prosperar, de que Dios lo va a sacar, de que Dios le va a multiplicar? No había forma. Solo la única forma era trabajar y seguir confiando en Dios, seguir avanzando por fe, seguir creyendo de que Dios va a prosperar, de que Dios va a cumplir tus sueños. Y hablábamos con Jesse esta mañana en la clase que muchas veces decimos nosotros, bueno, que se haga la voluntad de Dios, pero en realidad cuando pasan situaciones en nuestra vida nos quejamos y entonces decimos, bueno, es que se haga la voluntad de Dios, pero que sea mi voluntad. Entonces en realidad no es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad. Debemos de aprender a confiar en Dios y a saber que en la vida vamos a tener naufragios, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a estar en lugares en los que nunca nos imaginamos estar, pero seguir confiando en Dios a pesar de todo el caos que hay en nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios para entrar de lleno al tema de hoy, que está en Hechos 27, y les pido que dejen abierta su Biblia, porque a la luz de la palabra quiero compartir con ustedes ciertos versículos que me impactaron de esta historia. Hechos 27, 9. Y vamos a dar un pequeño preámbulo de lo que estaba pasando. Pablo, 4 o 5 capítulos atrás, había sido esposado, había sido
le habían dicho que tenía que ir a Roma a que le hicieran un juicio. Estaba siendo posado por predicar el evangelio. Estaba siendo acusado de cosas que él no había cometido. Estaba con presos. Y dice el 27:22. Noten lo que dice 27:9. Hechos 27:9. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo, Pablo se encortaba ya en el barco rumbo a Roma. Y siendo ya peligrosa la navegación del barco, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba y les decía a los marineros, diciéndole, versículo 10: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también, ¿de qué dice? De nuestras personas. Voy a hacer una pausa aquí. Muchas veces Dios se presenta a nuestra vida en la forma de un amigo. Muchas veces Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Muchas veces Dios te habla a través de un canto, a través de una predicación. Y Dios te está diciendo en esta mañana que tengas cuidado hacia dónde te diriges, porque dice: presiento, veo que esto puede ser de unas pérdidas humanas. Hay caminos que dice la Biblia que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Hay situaciones en la vida que nosotros pensamos que es el camino correcto, pero nos vamos hacia el precipicio. Y Dios te quiere decir esta mañana que estás a tiempo de regresar con Él, que estás a tiempo de arrepentirte, que estás a tiempo de entregarle a Él tus vidas, que estás a tiempo de poder volver con Él. Pablo les decía: paren, no debemos de seguir en este lugar, no debemos seguir en esta marcha en el barco. Van a haber pérdidas humanas. Y note lo que dice más adelante, Hechos 27, versículo 22. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente, ¿qué dice? De la nave. Suena fácil leerlo, pero me pongo a pensar yo, ¿qué pasaría si te dice: mira, tranquilo, todo va a estar bien, pero vas a perder tu trabajo? Tranquilo, vas a perder tu casa, pero todo va a estar bien. Y como decía al principio, dentro de nosotros, todos los que estamos aquí, yo quiero creer de que todos confiamos en Dios. Todos sabemos de que Dios va a proveer. Sin embargo, qué difícil es entender y es aceptar de que lo que tenías lo vas a perder. Los marineros están aferrados al barco, y muchas veces nosotros estamos de la misma forma, aferrados a ese trabajo, aferrados a la cuenta bancaria que tenemos, aferrados a la relación amorosa que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando eso se cae? ¿Qué pasa cuando perdemos el trabajo? ¿Qué pasa cuando perdemos la casa? ¿Qué pasa cuando perdemos a esa relación amorosa que tenemos? Nuestro mundo se viene abajo. Y es porque entonces hemos equivocadamente puesto nuestros ojos y nuestras fuerzas en cosas materiales y en personas de aquí de la tierra, cuando debemos de tener y estar enfocados en Cristo Jesús. Porque entonces mi casa se va a caer, mi trabajo se va a caer, mi pareja, lo que pase va a pasar, pero mi confianza en Cristo Jesús permanece. ¿Y de dónde vienen las fuerzas? ¿Y de dónde vienen las bendiciones? Muchas veces tenemos nuestros ojos puestos en cosas que no nos llevan y no nos acercan hacia Dios, porque somos humanos, porque yo he estado ahí, porque muchas veces me duele cuando pierdo un trabajo, muchas veces me duele cuando pierdo dinero, me duele cuando estoy enfermo, pero tengo que aprender a dejar soltar la barca y entender que es más importante que Dios me tome a mí. Es más importante tomarme la mano de Dios que estar aferrado a algo material. Note lo que dice más adelante, el versículo 23. Porque sabía Pablo que no iba a pasar nada. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy siervo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo se salven. Qué maravilloso es el poder leer esto, porque dice que Pablo iba con otros presos. Quiere decir que posiblemente habían ladrones, había gente que posiblemente no creía en Dios, había de lo peorcito.
Pero dice la palabra de Dios, yo voy a extender mi gracia, dice Dios, a los demás por amor a ti. Entonces cuando yo esté bien en mi casa, Dios va a extender su misericordia a mis hijos por amor a mí. ¡Qué maravilloso! Que a pesar de que mis hijos no estén en los caminos correctos, que a pesar de que mis hijos no estén cerca de Dios, que a pesar de que mis hijos tengan su camino torcido, Dios extiende misericordia por amor a ti. Porque aquí no leo que dice la palabra de Dios, bueno, voy a examinar quién está en el barco, quién necesita, quién no necesita, quién es merecedor. Dice, no, mi hijo Pablo es fiel, mi hijo Pablo es bueno, yo extiendo mi misericordia. Qué lindo, qué lindo. Porque entonces yo entiendo de que por una persona, una familia puede ser salva. Por una o dos personas que estén con fe, una iglesia completa puede ser transformada por el poder de Dios. Por un miembro de la familia que tenga a Dios, las demás personas pueden ver a Dios a través de esa persona y todos podemos ser transformados. Por eso es importante que entendamos que no tenemos que estar viendo a la izquierda, a la derecha, quién hace, quién deja de hacer, si mi esposa hizo, si mi hijo hizo. Yo quiero tener una relación con Dios. Yo quiero acercarme a Dios. Porque entonces cuando Dios entra en mí, las bendiciones vienen a la vida mía por añadidura. Dice Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si la palabra de Dios dice, yo lo sé, yo lo creo. Y es interesante saber aquí, Pablo sabía hacia dónde iba. Pablo sabía, Dios le había dicho, es necesario que testifiques en Roma. Por eso no importa lo que te pase en medio, no importa que tu barco naufrague, no importa que te vayas a la derecha, a la izquierda, vas a llegar a Roma. Y me pongo a pensar, yo hoy platicaba con mi amigo esta semana y me dice, Sergio, me dice, ¿cómo saber, cómo poder escuchar la voz de Dios? Le digo, bueno, yo tampoco soy experto, le digo, pero sí he visto que es difícil escuchar la voz de Dios cuando he estado tan ocupado en mi vida con tanto estrés, con tanto corre-corre, con tanto ruido en la cabeza. Es difícil que Dios me hable cuando no tengo tiempo para cantar, para orar, para leer la Biblia. Pero cuando encuentro la paz de Dios, cuando empiezo a orar, cuando empiezo a leer la Biblia, Dios me habla a través de la palabra de Dios. Por eso digo qué privilegio el que tengo, el poder compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae vida, trae paz a mi ser. Y entonces yo comparto lo que leo, pero Dios me trae paz a través de las Sagradas Escrituras. Se revela, es la revelación de Dios, de su carácter, de su amor, de su misericordia, de su perdón para mi vida. Y entonces, ¿cómo me puedo quedar yo callado? Y mi amigo me hizo esas preguntas y por eso puse esta parte aquí, porque dice, ¿cómo saber entonces lo que Dios piensa de mí? Porque dichoso Pablo, que Pablo se le presentó un ángel y Dios le dijo, yo estoy contigo y vas a ir a Roma. Pero entonces, ¿cómo puedo saber yo? La Biblia está llena de bienaventuranzas, la Biblia está llena de pasajes hermosos, pero eso quiero llevar dos en estos momentos que están en Isaías. Quiero que vayan a Isaías, vamos a empezar con Isaías 45, 2 y 3. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo puedo saber yo hacia dónde voy? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Isaías 45, 2 y 3. Noten lo que dice Jehová. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y los haré pedazos, y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, que pongo nombre. Qué maravilloso saber. Dice, Dios endereza tu camino torcido. A pesar de que no soy un hijo ejemplar, a pesar de que no siempre sigo los mejores pasos, a pesar de que me equivoque, a pesar de que me vaya para un camino que no debo, Dios endereza mi camino torcido. Amén. Qué maravilloso servir a un Dios de misericordia, que aún en mis errores, que aún en mi necedad, que aún en mi terquedad, me ama. Y como dijo el hermano en esta mañana en la oración, pareciera que te vas por este lado, pero Dios compone tus errores. Dios compone tus naufragios. Dios compone esa enfermedad, esa falta de amor, esa soledad, esa ansiedad que tienes,
Porque cuando se lo entregamos a Dios, todo lo que le entregamos a Dios viene de vuelta para nosotros de buena forma. Note lo que dice Isaías 55. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? Isaías 55, 8 y 9. Ese es un versículo que me encanta, que siempre lo leo. Dice Jehová: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. ¿Cómo hubiera querido yo que alguien me leyera este versículo cuando tuviera 17 años? Porque entonces yo hubiera entendido que los pensamientos tan pequeños que Sergio tenía en aquel entonces no se comparaban con los pensamientos que Dios tenía para mi vida. Y te hablo de mi vida, pero porque, como dije, no conozco su vida, pero los mismos pensamientos buenos son para todos nosotros. Pensamientos de amor, pensamientos de paz. Dios no quiere que estemos en este mundo tristes. Dios no quiere que estemos en este mundo con problemas. Dios vino a darnos paz, a darnos alegría. Pero cuando nosotros le entreguemos nuestra vida a Él, vamos a poder experimentar el verdadero amor de Dios en nosotros. Hace 3 meses yo estaba de vacaciones en Cancún con mi familia. Esta es nuestra primera casa, la que tuvimos, y la teníamos en renta con un socio que tengo en el trabajo. Y me llama el socio y me dice: Sergio, ayer que fue Navidad, se nos quemó la casa por completo. Por eso les digo de que no estoy predicando esto porque, el tema que Dios puso en mi corazón fue para traer paz a mi vida en medio de tantos problemas. Y es bonito cuando podemos experimentar el amor de Dios en medio de la prueba, cuando podemos experimentar el amor de Dios en medio de la tragedia. Porque entonces yo no te vengo a predicar de un Dios que escuché, de un Dios que me contaron, sino de un Dios que vivo día a día, de un Dios que se manifiesta en mi vida. Y claro, cuando pasó eso fue el primer problema de los que venían. Porque entonces digo, bueno, gracias a Dios tenemos seguro, vamos a ver qué va a pasar. Sin embargo, cuando veo el seguro, la póliza, el dwelling coverage, no sé cómo se llama eso, pero la póliza que cubre la casa era menor al valor actual de la casa. ¿Por qué? Porque cada año nos envían un update para que nosotros mismos hagamos el update del dwelling coverage. En el año 2022 los precios de las casas estaban por las nubes. Y yo llevaba 2 años de no hacerle el update a mi póliza. Y entonces me dice el adjuster: lo que te vamos a dar no te va a alcanzar para construir la casa. Y el problema es que se mantuvo abierta como por 2 semanas y agua entró y se hizo más fea la cosa. Por eso te digo, te estoy hablando desde mi corazón. Y a pesar de los problemas que he tenido en la vida, he aprendido a confiar en Dios. Y si me olvido del mismo Dios que me ayudó hace 15 años a salir de donde estaba, y me gustaría decirte, sabes, vas a pasar un naufragio en tu vida. Mentira. Vas a pasar una situación difícil en tu vida. Mentira. Van a haber muchos naufragios, van a haber muchos problemas en tu vida, pero en todos esos naufragios la mano de Dios te va a sostener. Muchas veces vamos a verlo inmediatamente, y qué rico, porque si son como yo, desesperados, queremos ver la respuesta ya. Pero muchas veces van a ser en 10 años, muchas veces van a ser en 15, y muchas veces no la vamos a ver. Pero entonces nuestro trabajo no es pedirle a Dios una revelación, sino confiar en la palabra de Dios, confiar en que Dios es grande, confiar en que Dios tiene el control de la vida, aunque mis ojos no lo puedan ver. Ahí es donde está el challenge. Porque qué difícil es poder entender la voluntad de Dios, aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Dice que Pablo siguió en este naufragio. Tenían 14 días sin ver luz y noche y estrellas y no miraban nada. Dice que, me imagino, el barco los llevaba de un lugar para otro. Y les dice, es necesario que paremos e invernemos, porque ya el invierno se acerca, vamos a parar. Pero los marineros querían seguir de necios. Hay muchas veces en nuestra vida
en que es importante el poder parar. Yo sé que muchas veces queremos construir esa casa en 2 años, pero está bien si la construimos en 4, está bien si la construimos en 5. Muchas veces los jóvenes queremos graduarnos de la universidad a tal hora, queremos tal trabajo y a todo le ponemos fecha. Pero a través del estudio de la palabra yo he entendido que está bien que nos paremos un segundo. Vale más tener vida, tener paz, tener tranquilidad, que andar en una carrera de caballos tratando de alcanzar aquellos sueños que queremos. Está bien parar. Los marineros no pararon. Y noten lo que dice este versículo, me encantó lo que quise poner ahí. Dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, dice Jehová. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Qué bellas promesas las que encontramos de Dios. Y ahora viene Pablo, y después del naufragio que tuvieron, pareciera que llegaron al lugar correcto. Y noten lo que dice el capítulo 28 de Hechos. Hechos 28. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba, ¿cómo dice? Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendieron un fuego que nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Voy a hacer una pausa aquí. A mí me inspira ver la vida de Pablo, porque dice que Pablo, imagínense, venía preso por algo que no había cometido. Venía en un lugar en el que tenía miedo. Me imagino que tuvo miedo en la embarcación cuando empezó a navegar. Estaba con otras personas, posiblemente se hacía muchas preguntas. Y entonces ahora llega a Malta y posiblemente dijo: bueno, encontré la tierra que quería, encontré la paz que quería. ¿Y qué fue lo que pasó en Malta? Noten el versículo 3. Entonces, habiendo llegado, recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Y qué dice? Una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Dicen que cuando llueve, llueve sobre mojado, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Y muchas veces me he sentido así en mi vida, que parece que hay problema tras problema, tras problema, tras tristeza, tras cosas, y entonces se hace difícil entender el por qué. Note lo que dice el versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, y la justicia no lo deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiéndose la víbora en el fuego, ¿qué dice? No le hizo ningún daño. La víbora mordió al Pablo, sin embargo dice que Pablo se la sacudió. Y hay una enseñanza importante aquí que me encanta, porque yo no veo que dice la palabra de Dios: vino un ángel del cielo y le quitó la víbora. Vino Dios en forma de un torbellino y cortó la víbora en dos. Dice: Pablo se la sacudió. Hay cosas que tú y yo debemos hacer. Hay cosas, dice, la fe va tomada con la acción que hagamos. No podemos, muchas veces escucho: es que no encuentro trabajo. Bueno, ¿y qué estás haciendo para conseguir trabajo? ¿Cuántas veces has salido? No, es que yo a las 5 de la mañana no, es que yo a las 3 de la tarde ya no. Y me acuerdo una historia que me contaron de una muchacha que decía: Dios, yo quiero un pastel. Y le pedía a Dios con un pastel, y parecía que Dios nunca le compraba ese pastel. Y la muchacha seguía insistiendo: yo quiero un pastel. Y luego su amigo se acerca a la puerta, y cuando entra dice que abre la refri y dice: bueno, mira, aquí tienes huevos, aquí tienes leche, aquí tienes una batidora, aquí tienes harina, aquí tienes azúcar. Hagamos el pastel. Tienes YouTube en tu teléfono. Muchas veces estamos esperando a que Dios haga un milagro en nuestras vidas sin nosotros movernos, sin nosotros hacer nada. Soñamos con esa casa, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzar esa casa? Soñamos con ese carro, pero ¿cómo nos estamos disciplinando para poderlo alcanzar? Soñamos con aquello, pero no tenemos en nuestra vida disciplina. Entonces queremos que Dios venga y nos haga un milagro sin nosotros hacer nada. Dice Pablo: se sacudió la serpiente y siguió avanzando. Muchas veces en la vida Dios nos dice que hay que sacudirnos esa mala amistad. Hay que sacudirnos el pecado. Hay que sacudirnos los pensamientos que entran en nuestra cabeza de tristeza, de ansiedad, de depresión. Hay que sacudirnos todas las cosas malas y seguir caminando en el nombre de Dios. Pablo dice que sacudió la serpiente. Noten más adelante lo que dice.
Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto. Y de repente, cuando lo vinieron a ver, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, ¿qué dice? Era un Dios. Y aquí es otra enseñanza importante en el por qué nosotros no podemos poner nuestros ojos en los seres humanos. Porque noten 3 versículos antes, es un asesino, es alguien que está corriendo del mal y ahora sí va a pagar. Y 3 versículos después, ¿qué dice? Era un Dios. ¿Qué pasa cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en los seres humanos? Las personas nos van a fallar. Las personas posiblemente van a hablar de ti. Las personas van a decir cosas malas. Pero el mismo lugar en el que Dios mandó la víbora para Pablo es el mismo lugar en que el Pablo hizo milagros. Se levantó. No permitió que la víbora lo mordiera. No permitió que ese suceso impidiera por qué razón Pablo estaba en esa isla. Y note lo que dice más adelante. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en la cama enfermo de fiebre y de disteria, y entró Pablo a verle, y después de haber orado con él le puso las manos y le sanó. Y yo me pongo a pensar, Pablo, después de haber pasado por estar preso, por haber naufragado, por haber estado con tantos problemas, porque la víbora lo mordiera, cuando le dijeron lo de Publio, lo del papá, con una sonrisa diciendo, wow, por eso Dios me trajo a Malta. No estaba en su mapa, no tenía por qué pasar por Malta. Muchas veces nosotros en la vida renegamos cuando estamos en Malta, porque Malta significa cuando estamos a punto de perder la fe en Dios. Malta significa cuando tenemos problemas económicos. Malta significa cuando tenemos ansiedad, cuando estamos enfermos, cuando nuestro corazón está triste. Malta significa aquel lugar que nunca pensamos que íbamos a llegar y ahora estamos tú y yo parados. Pero ahí me dice la Biblia que en medio de Malta, en medio donde no se imaginaba, un milagro ocurrió en la isla a través de Pablo. Posiblemente el milagro que Dios tiene para ti es el milagro de tu salvación. En medio de los problemas, en medio de la incertidumbre, en medio de no saber qué hacer, Dios te está diciendo que está contigo. Pablo al fin entendió por qué había llegado a Malta. Llegó a Malta para salvar a Publio, al papá de Publio. Dice que después de eso todos en la aldea se acercaron y Pablo empezó a sanar a los demás. Y es que muchas veces pensamos de que el mundo gira alrededor nuestro. Cuando me pasó lo de la casa, yo me empecé a pensar y a decir, bueno, ¿qué puedo aprender con esto? Y muchas cosas fueron buenas. Al final pasaron días para que yo tuviera paz en mi corazón, porque les mentiría si digo se quemó la casa y me dijeron que estaba negativo y hubo paz en mi corazón. No, mentira. Tuve enojo conmigo mismo por no haber leído la póliza. Tuve falta de esperanza de saber qué voy a hacer, de dónde voy a sacar, cómo le voy a hacer. Pero a través de la palabra de Dios, a través de esta historia, Dios habló a mi vida y me dijo que soltara ir, que dejara ir la barca. Era más importante mi vida. Era más importante que mis hijos estuvieran bien. Era más importante que mi hogar estuviera bien. Era más importante todas las bendiciones que tengo. Y entonces cuando quité los ojos del problema que tenía y me enfoqué en todo lo que sí tengo, glorifiqué el nombre de Dios. Porque muchas veces nos pasa eso. Tenemos un problema y pareciera que ese problema gobierna nuestra vida. Pero si te pones a pensar en todas las cosas que sí tienes, vamos a entender que somos más bendecidos de lo que pensamos. Sí, mi corazón está triste. Sí, me falta dinero. Sí, estoy pasando por esto. Pero gloria a Dios por lo que sí tengo. Gloria a Dios porque tengo salud. Gloria a Dios porque tengo vida. Estoy joven, puedo seguir trabajando. No es el escenario ideal, pero es lo que tengo. Y tengo que salir adelante con lo que tengo. ¿De qué me sirve echarme a llorar? ¿De qué me sirve caer en depresión? ¿De qué me sirve quedarme? Y yo digo, está bien llorar. Está bien estar triste. Lo que no está bien es quedarme ahí por tanto tiempo, porque tengo que seguir adelante con mi vida. El año pasado, las casas en el 2022 estaban por los cielos. Yo recuerdo que tengo
un amigo con el que nos juntamos para comprar casas, y las casas estaban en 270 y se vendían a 300. Estaban en 300, se vendían a 340. Fue una cosa de locos que la gente que estaba comprando casas estaba pagando 30, 40, 50 más del precio por lo que se estaba dando. Yo recuerdo que llegamos a agosto y vimos una casa. La vimos y nos pusimos a hacer números con mi socio. Dijimos, bueno, tenemos que meterle esto, vamos a meterle esto, hay una buena ganancia, vamos a hacerlo. Había que pintarla, esta casa ya está terminada, pero había que pintar el siding, había que cambiar la alfombra, había que poner el techo, había que poner el gutters, kitchen, había muchas cosas que hacer. Tiramos la apuesta, la oferta, y me llama Lisa Navarro, ella es mi realtor, y me dice, Sergio, nos dicen que estamos en las dos mejores apuestas, pero que tenemos que hacer un mayor esfuerzo y ofrecerles algo más. Nos sentamos con mi partner y empezamos a hacer números de nuevo. Dijimos, bueno, le digo yo, me dice él, demos 5,000. Y le digo, mira, no me gusta dar números como cerrados, como 240, 250, 260, 265, porque es lo que todos hacen, le digo. Entonces demos 7 más, demos 67, 68, para que así tengamos más chance de ganarla. Y en lo que discutimos, que sí, que no, que uno, mandamos la oferta. A los 15, 20 minutos me dice Lisa, bueno, sí, ganamos la oferta, me dice, la casa es nuestra. Yes, dije yo. Y ya me empecé a comer la leche y la crema sin tener la vaca, ¿verdad? Y entonces empecé a platicar con mi amigo, le digo, bueno, mira, ahora sí nos merecemos unas vacaciones, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a irnos allá. Mi amigo acaba de tener a su bebé, entonces le digo, bueno, ¿a dónde quieres ir? Me dice, no, quiero llevarlo a Orlando. Bueno, vamos a hacer esto. Y empezamos felices. De repente me llama el realtor nuevamente, me dice, Sergio, pasa algo inusual que no me pasa constantemente. Dice, me llamó la persona y dice, para mí que ya está jugando un juego con nosotros, dice, porque ahora dice que estamos 500 abajo, porque la otra persona, al enterarse que tú habías dado más, la otra persona ha dado 500 más. Entonces me dice, ¿nos movemos con 1,000 más o lo dejamos ahí? En lo que llamo a mi amigo y no me contestó, el problema cuando se hacen negocios con partners es que somos dos, ¿verdad? Entonces no puedo ser yo solito. En lo que llamo a mi amigo y lo llamo y no me contesta porque está trabajando, Lisa me llama y me dice, Sergio, perdimos la casa. Ay, de verdad que me enojó tanto porque eran $500, no era bastantísimo por la que la perdimos. Y me enojó y dije, bueno, está bien, perdimos una gran oferta y era la oportunidad y vamos a seguir adelante. Eso fue en agosto, septiembre, octubre. En octubre me llega una carta de la empresa que tenemos. En los últimos 12 años no habíamos tenido ningún accidente, pero los últimos 4 años hemos tenido 3 accidentes. Y entonces lo que ha hecho la póliza es que me dice, bueno, vas a pagar más y te la seguimos renovando. Y pagué más, me la renovaron. Al otro año pagué más, me la renovaron. Pero ahorita me llegó una carta y me dice, mira, no te vamos a renovar la póliza. Entonces, en marzo del 2023 tienes que cerrar tu compañía. Agosto, septiembre, octubre, 2 meses. Yo entré, me costaba conciliar el sueño, me costaba el entender lo que estaba pasando. Y luego, 2 meses después, en diciembre, me llama mi amigo y me dice que la primera casa que teníamos se había quemado. Y como les comenté, el dwelling coverage no lo cubría todo. Y yo recuerdo que tuve angustia en mi corazón. Y los meses de enero, las primeras 2 semanas de enero, no podía dormir. Porque me puse a pensar, bueno, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice mal? Y me estaba atormentando y en realidad no encontraba paz. Vine aquí a la iglesia hace 3 sábados. Y yo decía, bueno, para reconstruir la casa yo la puedo hacer el 40, 50%, pero no puedo hacer todo. Necesito un general contractor. Y vine a la iglesia, fui a dejar a Mónica a la clase de aventureros y yo estaba en el carro. Honestamente estaba aturdido, estaba preocupado. Mi mente no estaba aquí, yo estaba preocupado. Y vino, no voy a mencionar el nombre, pero vino un hermano de la iglesia, se acercó y me dice, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar de la vida. Y le digo, bueno, estoy preocupado, le digo.
me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y le digo, la casa yo la puedo construir al 40%, pero necesito la licencia que no la tengo yo. Y me dice, Sergio, ¿y tú no sabes que yo soy general contractor? Y le digo, bueno, entonces sí me puedes ayudar. Y fuimos a ver la casa y me dice, ¿sabes qué, Sergio? Hay negocios que se hacen para ganar dinero y hay negocios que se hacen para ayudar a los amigos. Entonces no te preocupes, la casa la vamos a pagar tú y yo. Yo sentí paz en mi corazón y agradecimiento a Dios, porque era imposible que después de haber buscado 3, 4, 5 contratistas todos me dijeran la misma historia, y que sin buscarlo Dios me haya mandado a un ángel para dar sanidad a mi corazón y para dar salida a mi vida. Y entonces ahora viene y me pongo a pensar, hace 17 años mi barco naufragió porque me fui a un lugar donde no entendía. Estaba trabajando en un lugar donde no entendía, estaba en unas situaciones difíciles y no sabía qué hacía ahí, pero Dios proveyó. Ahora viene y se me quema la casa y estoy angustiado por 2, 3 semanas, y no es hasta que leo la palabra de Dios y empiezo a leer ese tema que Dios trae paz a mi vida. Y ya cuando dejo la barca ir, cuando digo, bueno, está bien, voy a perder no sé cuánto, voy a perder, pero gracias a Dios que tengo vida, gracias a Dios que tengo salud, gracias a Dios que tengo familia. Cuando cambió el chip de mi mente, me pongo a pensar, ¿por qué no fue antes? Sino que fue hasta que se lo entregué a Dios y tuvo paz en mi corazón, que Dios manda a alguien y me dice, Sergio, vamos a hacerlo juntos. El tercer problema todavía está ahí en el aire, porque me dijeron que en marzo del 2023 ya no me van a renovar el seguro del negocio. Pero ¿por qué me voy a bajar de la barca en este momento, cuando las cosas salen mal, cuando Dios me ha mostrado su misericordia a través de los años? ¿Por qué voy a bajarme y decir, bueno, es que Dios ahora no está conmigo? Si Dios me ha mostrado que Dios se ha manifestado en mi vida a lo largo de ella, Él se va a seguir manifestando. Entonces dice el Espíritu Profecía, me recuerdo, dudar de que Dios puede hacer algo en tu vida es olvidar lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Es olvidar de cómo Dios te ha sacado de problemas, cómo Dios te ha sacado de enfermedades en el pasado. Y el mismo Dios que ha proveído en el pasado es el mismo Dios que tenemos hoy tú y yo. Es el mismo Dios que va a proveer. Entonces, la invitación de esta mañana no es decirles que no va a pasar cosas malas, no es decirles de que la persona que está con Dios le va todo bien. Es decirles que a pesar de los problemas, yo he elegido confiar en Dios. Tú tienes que elegir confiar en Dios. No entiendo lo que está pasando, no entiendo las situaciones difíciles, pero mi confianza está en Cristo Jesús. Note lo que dice este versículo, y con este quiero terminar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué dice? Perfecta. Que mi fe sea grande el día de hoy, que tu fe sea grande y que entiendas que la voluntad de Dios es perfecta. Aunque tus ojos no lo vean, aunque la situación de la vida te abrume, aunque los problemas, la enfermedad, lo que estés pasando, aunque no lo veas, recuerda que la voluntad de Dios es perfecta. Que Dios te bendiga. Los invito a que inclinen el rostro y que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, gracias porque hemos sentido tu presencia en esta mañana, Señor Jesús. Gracias por los cantos de alabanza que tuvimos, por los testimonios, por el mensaje que tú trajiste en esta mañana. Yo no conozco lo que todos tienen en sus corazones, pero tú los conoces, Señor Jesús. Yo te pido de que la esperanza no muera en cada uno de nosotros. Yo te pido que el enemigo no nuble nuestra vista a tal punto que pensemos que tú no estás presente, Señor Jesús. En esta mañana, a través de tu palabra, hemos entendido y hemos sentido de que tú estás en medio de cada problema, en medio de cada situación difícil, en medio de cada dolor. Tú estás con nosotros. Abraza a aquella persona que siente dolor en su corazón. Abraza a aquella persona que tiene problemas en su vida, en su matrimonio, en salud, de enfermedad, de dinero, de lo que sea. Abrázalo, Señor Jesús, y hazle saber de que tú estás presente. Hazlos que su fe crezca
y que aunque sus ojos no entiendan el por qué, aunque su mente no entienda el por qué se encuentran ahí, que tú les recuerdes que tú sigues siendo el capitán de su barco. No permitas que los naufragios de nuestra vida hagan que quitemos nuestros ojos de lo más importante que eres tú, Señor Jesús. Te entregamos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras ansiedades. Te entregamos todo lo que somos y confiamos y tenemos la seguridad de que tú vas a hacer todo de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Quédate con nosotros hoy y siempre, y haz de que el mensaje de esta mañana se vaya a nuestros corazones y que nos dé la paz que tanto necesitamos, la paz que el mundo nos da, esa paz que solo Cristo Jesús puede dar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.